Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, en el video de hoy vamos a resolver un ejercicio de circuitos eléctricos, ya que uno de mis suscriptores me pidió que lo resuelva. Listo, entonces el ejercicio nos dice hallar el voltaje sub cero y la corriente sub cero en el circuito, ¿no? Y este es el circuito que nos dan. Si apreciamos, tenemos 4 ramas, que son las que tenemos aquí. En cada una de las ramas tenemos elementos. En la primera rama tenemos una fuente de corriente independiente de 6 amperios. ¿Cómo sabemos que es una fuente de corriente independiente? Ya que las fuentes independientes se representan mediante círculos y las fuentes dependientes se representan mediante cuadriláteros o rombos, como el que tenemos aquí. En la segunda rama tenemos una corriente I sub 0 que está fluyendo mediante esta rama, y en esta rama también tenemos una resistencia de 2 ohmios. En la siguiente rama, como ya habíamos dicho, tenemos una fuente de corriente dependiente, y esta fuente va a ser igual a 1/4 de la corriente sub 0 o I sub 0, que es la que tenemos aquí. Por último, tenemos en esta rama una resistencia de 8 ohmios. En dicha resistencia nos están pidiendo hallar V sub 0, que es el voltaje que nos piden como dato, pero adicionalmente nos están dando los signos, ¿no? Nos dicen que el positivo está arriba y el negativo está hacia abajo. Listo. Para resolver este circuito lo que tenemos que recordar son 3 puntos importantes. Estos puntos son la primera ley de Kirchhoff, las ramas en paralelo, cómo es el voltaje en las ramas en paralelo, y por último la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la primera ley de Kirchhoff? La primera ley de Kirchhoff es la ley de corrientes de Kirchhoff y nos dice que la sumatoria algebraica de corriente en un nodo es igual a 0, mientras que el voltaje en ramas en paralelo es el mismo para todas. Eso quiere decir que si yo tengo ramas en paralelo, el voltaje en cada una de ellas va a ser igual a cualquiera de estas. Y por último, que la ley de Ohm, que todos ya conocemos, ¿no? Que nos dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Entonces, volviendo a nuestro diagrama, a nuestro circuito, hemos visto que tenemos las 4 ramas. Estas 4 ramas están en paralelo. Eso quiere decir que el voltaje que hay en estos terminales va a ser el mismo al que tenemos en la tercera rama, en la segunda rama y en la primera rama, ya que las 4 ramas están en paralelo. Eso quiere decir que este punto, el punto de aquí, este y este es el mismo, es un punto en común. Igual en los puntos de abajo, ¿no? Este, el de aquí, este y el último es un solo punto. Por eso están en paralelo. Ahora, sabiendo eso, entonces yo le puedo dar otra forma a mi circuito. Como estamos diciendo que toda la parte superior de las ramas es el mismo, todo esto es un solo punto, puedo representarlo mediante un punto. Y puedo decir que la fuente independiente de 6 amperios está entrando a dicho punto, por eso represento mediante una flecha que entra al punto. Luego tenemos que la corriente sub 0 está saliendo de dicho punto, entonces la representamos saliendo. También tenemos nuestra fuente dependiente que está saliendo del punto, entonces la representamos saliendo del punto. Y por último, aquí también hay una corriente que está fluyendo por la resistencia de 8 ohmios para poder generarse un voltaje. Entonces, esa resistencia, ¿cuál será su dirección? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Para determinar esto, nos podemos basar en el signo, en los signos que tiene nuestra resistencia. Si bien es cierto, arriba tenemos positivo y negativo. Eso quiere decir que cuando nosotros no tengamos una dirección de corriente, lo que debemos asumir es que la corriente siempre va a ingresar por el terminal positivo y va a salir por el terminal negativo, a menos que nuestro ejercicio nos diga lo contrario, pero si no, entonces asumimos eso, que la corriente ingresa por el terminal positivo y sale por el negativo. Dicho eso, entonces diríamos que nuestra corriente también está saliendo del mismo nodo. Entonces la vamos a representar esa corriente como I sub 0, o I sub voltaje sub 0, ¿no? O IV sub 0, que sale del nodo. Entonces, por la primera ley de Kirchhoff, vamos a ver que la sumatoria algebraica de todas estas tiene que ser igual a 0. Vamos a decir en esta ocasión que las corrientes que entran al nodo van a ser positivas y las corrientes que salen del nodo van a ser negativas. Eso quiere decir que voy a tener una positiva y 3 negativas. Y aquí ya lo tenemos. Entonces la primera corriente de 6 amperios es positiva porque está entrando y estas 3 vendrían a ser negativas.
La primera es I sub 0, es la que tenemos aquí. Luego tenemos un cuarto de I sub 0, que también es la que está saliendo, y la que nosotros le hemos dado el signo, ¿no? Que es I sub V sub 0. Y todas estas tienen que ser igual a 0. Entonces de esta ecuación acomodamos un poco y obtenemos que la corriente V sub 0 va a ser igual a esta expresión que tenemos aquí, que es 24 menos 5 veces I sub 0, todo entre 4. Listo. Ya tenemos la corriente que está fluyendo por la resistencia de 8 ohmios para poder hallar este voltaje. Pero nuestra corriente está en función de la corriente I sub 0, que es la que está aquí. Entonces, para este punto nos basamos ahora en la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Si yo ya tengo la corriente y tengo la resistencia, que es de 8 ohmios, puedo hallar el voltaje. Entonces, aplicando la ley de Ohm y teniendo en cuenta la corriente que he hallado aquí y multiplicando por 8, que vendría a ser la resistencia en dicho punto, obtengo esta expresión, que el voltaje sub 0 va a ser igual a 48 menos 10 veces la corriente sub 0, que es la corriente que está fluyendo por la segunda rama. Listo. Pero como nosotros también habíamos dicho de que las ramas están en paralelo y por ende los voltajes son los mismos, eso quiere decir que este voltaje V sub 0 está también aquí en estos terminales, ya que está en paralelo. Entonces aquí también tengo el valor de V sub 0. Entonces, aplicando la ley de Ohm a esta rama, diré de que el voltaje sub 0 va a ser igual a la corriente I sub 0 multiplicado por la resistencia de 2 ohmios, que es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Y obtenemos esta fórmula. Entonces, tengo ya dos ecuaciones, las cuales puedo igualar porque las dos están expresadas en función al voltaje sub 0, que es el que yo quiero hallar. Entonces, si igualo estas dos ecuaciones, voy a decir de que 2 veces la corriente sub 0 es igual a 48 menos 10 veces la corriente sub 0. Entonces I sub 0 vendría a ser igual a 4 amperios. Ya que tengo la corriente, puedo reemplazar tanto en esta fórmula o en esta fórmula para hallar el voltaje sub 0. Entonces, reemplazando en la fórmula de aquí, obtengo que el voltaje va a ser igual a 8 voltios. Y eso sería todo. Entonces, para resolver este ejercicio básicamente, y vuelvo a repetirlo, estamos haciendo uso de la primera ley de Kirchhoff. También estamos recordando de que el voltaje en ramas en paralelo es el mismo. Y también estamos haciendo uso de la famosa ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a intensidad por resistencia. Bueno, espero que este video les haya servido de ayuda y se suscriban a mi canal. Muchas gracias.